Sí, digo muchas gracias, José, y también agradecer a la Fundación la oportunidad de poder estar hoy aquí con todos vosotros y poder hablar de estos temas, que son temas que suscitan profundo debate. Y también muchas gracias por esta referencia que acabas de hacer a la actuación que en estos últimos años hemos tenido que hacer en el Parlamento de Cataluña, que bueno, yo creo que en todo caso, pues bueno, se ha debido básicamente a un sentido de responsabilidad profesional que yo creo que se ha podido imponer y que, por tanto, pues que era lo que tenía que haber sucedido, ¿no? Bien, tus propias palabras de introducción creo que también me sirven un poco a mí para plantear un poco el marco general de mi intervención, ¿no? Quería hacer primero unas consideraciones generales sobre las resoluciones parlamentarias, su contenido, su naturaleza política y las posibilidades, digamos, y esa, digamos, posibilidad de que pudieran ser fiscalizadas por parte de los tribunales. En el caso concreto más específico del Parlamento es normalmente el Tribunal Constitucional, que no quiere decir que también en actos administrativos lo sea la jurisdicción contenciosa administrativa. Y bueno, es evidente que cuando hablamos de la actuación parlamentaria, pues tenemos un caso muy claro cuando se trata de la elaboración de las leyes, del ejercicio de la función legislativa, que hay la posibilidad del planteamiento del recurso de inconstitucionalidad y la cuestión de inconstitucionalidad y, por tanto, la fiscalización en sede del Tribunal Constitucional de lo que son el producto de la función legislativa. En cuanto al resto de actos, pues bueno, aquí ya entramos en ese mundo, digamos, más de contenido político, de las resoluciones parlamentarias, básicamente de aquellas que creo que es en las que yo me debería centrar, que son las que de alguna forma expresan el ejercicio de la función de impulso de la acción política y de gobierno, también de control, que es el núcleo, digamos, más político de la actividad parlamentaria y que se origina básicamente en la relación entre el Parlamento, fiduciaria entre el Parlamento y el Gobierno, también de cara al ciudadano en general, donde hasta hace poco tiempo se había, digamos, planteado básicamente una cierta unanimidad doctrinal en que ese era un ámbito exento, digamos, de posible fiscalización por parte de los tribunales por ser esencialmente y prácticamente exclusivamente político. Porque aquí precisamente el problema está en si ese tipo de actos producen o no producen efectos jurídicos, que yo creo que esta es la clave de vuelta para poder realmente hacer una buena aproximación a ese aspecto. Estamos hablando de actos, digamos, exclusivamente políticos o tienen efectos jurídicos. Yo creo que este es el gran debate, es el gran punto de inflexión donde realmente si son estrictamente políticos se plantearía un problema propiamente incluso de separación de poder, digamos, de defensa de la autonomía parlamentaria y no injerencia de los tribunales, pero si producen efectos jurídicos, entonces la capacidad de intervención de los tribunales pues ya puede verse como algo normal o hasta cierto punto posible en ese punto. Aparte del ámbito concreto que José Tudela ha señalado y que es clarísimo, porque además está claramente establecido por medio del recurso de amparo, son los actos del Parlamento que puedan vulnerar derechos fundamentales, que esta es una cuestión que está claramente resuelta. Creo que también es importante hacer una distinción dentro de lo que sería este otro resto de actos más de tipo político que no representan el ejercicio de la función legislativa y entrarían más en esa capacidad de impulso y acción y control del gobierno, también de considerar que hay otros actos parlamentarios que también podrían ser susceptibles eventualmente de algún tipo de impugnación. Es decir, porque realmente también hay algunos actos, por ejemplo, me estoy refiriendo pues, a lo que podría ser nombramientos de cargos que corresponde hacer el Parlamento, no digamos, por ejemplo, la misma investidura, en la que realmente pues aquí la producción de efectos jurídicos de esos actos parlamentarios es muy clara, por cuanto que construyen situaciones jurídicas innegables, ¿no? Ese creo que ese es un punto. Sin embargo, no es este el aspecto, lo quería simplemente señalar como un ejemplo en el que me quería yo centrar. Yo me quería centrar más en lo que es propiamente aquellas declaraciones de voluntad que a través de esa función de ejercicio del principio democrático que hace el propio Parlamento dirige
como impulso de la acción de gobierno o incluso dirige al ciudadano como un posicionamiento del mismo Parlamento en su calidad de institución representativa, expresando esa voluntad política. Estos actos, que serían, digamos, los que normalmente se traducen, cada parlamento tiene a veces una denominación formal distinta, en resoluciones, podríamos incluso incluir las mociones, propuestas no de ley, propuestas de resolución, ese no cambia, digamos, la esencia de la cuestión. En principio, debería entenderse, o incluso había una cierta, digamos, casi unanimidad, en que eran puras declaraciones políticas y que, por tanto, quedaban exentas de cualquier tipo de control jurisdiccional. Incluso relativizando o difuminando el hecho de que esas declaraciones tuvieran que realmente hacerse de acuerdo con un principio estricto de competencia de la institución, o bien como expresión más bien de los intereses de los ciudadanos representados. Aquí incluso el principio de competencia tenía o podía tener poca trascendencia en la medida de que la propia naturaleza política y no jurídica del acto pues realmente permite hacer esa pequeña, digamos, difuminación. Es decir, todo aquello que el Parlamento, además de tener competencias, crea que pueda expresar, porque en definitiva es de interés de los ciudadanos, más allá del concepto estricto de competencias, se podía exponer en cuanto a que es una mera declaración política y por tanto tampoco infringe la distribución de competencias con el Estado. Yo creo que este era un punto de partida también aceptado, como también lo sería, creo que también es importante porque también, digamos, complementa esa idea de la no efectividad jurídica, que los propios reglamentos parlamentarios, con variables, pero esencialmente lo hacen de la misma forma, establecen un sistema de control del cumplimiento, digamos, esencialmente por parte del gobierno, cuando son esas resoluciones que se dirigen e impulsan al gobierno a hacer alguna actuación, mediante un sistema interno parlamentario de control, lo cual también es expresivo de que realmente se concibe, esto es perfectamente coherente con la naturaleza política del acto y, por tanto, su control no es jurisdiccional, sino que en todo caso la verificación de su cumplimiento o no es una decisión política, de la cual tampoco se pueden después deducir efectos jurídicos, porque incluso si hay incumplimiento, ese incumplimiento queda dentro de un ámbito, digamos, de lo que es la crítica propia dentro del sistema parlamentario y la constatación de este hecho. Yo creo que esto es muy importante porque realmente ayuda a comprender o cierra el círculo de que estamos dentro de un espacio puramente político en el cual no debería, en principio, intervenir los tribunales. Yo creo que esto es en principio, teóricamente, ha sido así durante mucho tiempo y se ha entendido así hasta el punto de que prácticamente la doctrina parlamentaria, y en ese caso, bueno, podemos citar muchos ejemplos, pero está el caso de Santa Olalla, digamos, que es un referente muy general y, digamos, especialmente reconocido en ese ámbito, llegó a calificar, y a mí me gusta la expresión, a ese tipo de resoluciones como literalmente actos ajenos al mundo del derecho. Lo que es una expresión muy correcta, muy adecuada, como diciendo, bueno, son actos políticos y por tanto aquí no hay capacidad, ni tampoco no hay lógica para que un tribunal intervenga en un ámbito que ya no es el suyo, porque es un ámbito puramente de la decisión y de la apreciación política. En realidad, esto nos lleva también, visto desde otra manera, decir, bueno, si son actos que en realidad son meramente políticos y no producen efectos jurídicos, no tienen, salvo aquellos que podían llegar a los que he dicho antes, que pudieran producirlos, no tiene lógica que exista un control judicial. Yo creo que eso también es un punto de partida, una premisa que creo que es muy importante. Los tribunales intervienen en cuanto que hay juridicidad dentro del acto. Si en un acto no hay juridicidad, porque solamente hay expresión política, realmente aquí estaríamos en la frontera entre, digamos, el papel de dos instituciones y de dos poderes del Estado. El poder político, que tiene que tener reconocida su autonomía para expresar su propia voluntad política, y los tribunales, que deberían, en todo caso, corregir esa decisión en la medida que produzca efectos jurídicos, que tenga trascendencia jurídica, pero no
si no los tiene, porque entonces sería tanto como valorar la propia decisión política. Es una frontera, digamos, que se puede perfilar teóricamente, pero que luego veremos, y ahora voy a continuar mi intervención, que realmente no parece tan clara como, o en estos momentos al menos, no es tan clara como parecía hace unos cuantos años atrás. Porque realmente, y en esto incluso puedo hablar de mi propia experiencia profesional, hay un punto de inflexión en ese planteamiento muy importante que tiene su origen y en aquel momento, y quizá alguien me pueda corregir, pero en aquel momento no supimos encontrar ningún precedente de esa situación, cuando el Parlamento catalán, en el año 2013, aprueba una resolución que no es la resolución más controvertida última del llamado como Procés, sino una primera declaración que tenía el número 5 de la 10ª legislatura, en la cual se hablaba, o realmente se quería afirmar el principio de soberanía jurídica y política del pueblo catalán. Estábamos en el momento, si os acordáis, los que habéis, vamos, seguro que habéis seguido lógicamente todo ese proceso en Cataluña, en el momento en que aún hablábamos, o se hablaba allí, no directamente de independencia, pero sí del derecho a decidir, que era ese concepto, digamos, un poco ambiguo, pero que en el fondo, digamos, ya había una voluntad política de encarrilarlo hacia un planteamiento favorable a la independencia. Esa resolución se aprueba y, ya digo, sin que hubiera precedentes al respecto, porque es una resolución parlamentaria dirigida al gobierno para que haga unas determinadas actuaciones para llevar adelante ese derecho a decidir y también a los ciudadanos para que de alguna manera sean partícipes de que se va a abrir este proceso que tenía como finalidad realmente llegar a hacer una consulta sobre el futuro político de Cataluña, pues en ese contexto concreto el gobierno del Estado decide en aquel momento plantear una impugnación de esa resolución parlamentaria por la vía del procedimiento del título 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es el que en general, un concepto, un título que desarrollando lo que ya establece el artículo 161.2 de la Constitución española, permite también impugnar resoluciones dictadas por las comunidades autónomas y que literalmente, al menos literalmente hay que reconocer que permitía literalmente la impugnación de un acto como es una resolución parlamentaria porque tanto la Constitución como la Ley Orgánica habla de las resoluciones emanadas de cualquier órgano de las comunidades autónomas. Otra cosa es si realmente la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional estaban pensando en ese tipo de resoluciones. Yo creo que no. Yo creo que en principio el legislador está pensando, o sea, la Constitución y luego el legislador orgánico está pensando en un tipo de resoluciones distintas, aquellas que podían tener efectos jurídicos y no las meramente políticas. Pero la literalidad, tanto del artículo 161.2 de la Constitución como del título 5, permitieron realmente plantear esa cuestión, a pesar de que desde el Parlamento de Cataluña discutimos si realmente ese procedimiento se podía utilizar. Pero no tuvimos éxito, como ya es sobradamente conocido. Bien, la importancia de esa impugnación ha sido realmente increíble, porque realmente ha cambiado el paradigma anterior. Esa impugnación, a pesar de que el Parlamento de Cataluña intentó defender que no había objeto o materia susceptible de fiscalización, porque se volcó en todas las alegaciones la idea de que era un acto meramente político, realmente no prosperó y el Tribunal Constitucional, en una sentencia que yo creo que es la sentencia determinante de esa cuestión, porque cambia realmente la situación existente hasta aquel momento, que es la sentencia 42/2014 de 25 de marzo, atribuye, y ahora me extendré un poco más en los argumentos que utiliza el Tribunal Constitucional y también en sus debilidades, que creo que las tiene esa doctrina, pero en definitiva, digamos, ve en la resolución parlamentaria, de algún modo, pues diré cómo, su capacidad de producir efectos jurídicos y a partir de allí la propia capacidad del tribunal o la propia competencia del tribunal para ejercer su jurisdicción. Este es el punto, digamos, clave y habrá que ver y quisiera simplemente exponerlo para que lo tengáis en cuenta cómo realmente el Tribunal Constitucional entra a valorar
esa cuestión. La sentencia 42 de 2014 es la pionera en ese punto. Quizá hay que hacer alguna pequeña explicación sobre la misma. Es una sentencia que yo creo que también explica la propia doctrina del tribunal y también explica incluso por qué tiene debilidades esa doctrina. Es una sentencia, quizá parecerá un poco, digamos, inapropiado que lo diga, muy política o bastante política. O sea, que utiliza la argumentación, pero que intenta, en aquel momento, ante un problema político de primera envergadura, que el Tribunal Constitucional ve que puede tener consecuencias en el futuro, tiene una visión de futuro, yo creo que muy lúcida el Tribunal Constitucional, cuando el Parlamento de Cataluña dicta esa resolución, realmente intenta buscar una sentencia salomónica. Ahí le digo política, porque de alguna forma entra o construye las bases doctrinales para entrar en la fiscalización de la resolución, pero digamos de una forma no muy, digamos, de una forma como queriendo decir, bueno, en algún aspecto concreto puedo entender que hay efectos jurídicos, en otro no, y por tanto se puede considerar de que la resolución en ese punto no tengo que pronunciarme. Realmente lo que preocupa al Tribunal Constitucional es un primer punto de la resolución 5, que es la que el Parlamento de Cataluña, de una forma como expresión directa de voluntad, digamos, dice que considera que por razones de legitimidad democrática el pueblo de Cataluña tiene carácter, literalmente dice así, carácter político y jurídico soberano. No es una afirmación menor, es una afirmación que si realmente nos la creemos y queremos sacar consecuencias de ella, las consecuencias pueden ser muy importantes desde el punto de vista constitucional. Eso es más que evidente. El tribunal ve ahí un peligro y, aunque en principio entiende que es una declaración política y podría haber considerado de que en definitiva su valor en sí mismo como expresión política pues era pero sin tener ningún valor jurídico, porque en realidad por mucho que diga un parlamento o que diga una institución digamos, la capacidad de su propio poder, en definitiva, la desmiente o la apoya. Por tanto, se podría decir, bueno, muy bien, porque aunque usted diga eso, pues esa no es la realidad, es otra cosa. Sin embargo, lógicamente, yo creo que lo que vio el Tribunal Constitucional es el peligro de decir, bueno, esto es una mera expresión de voluntad política, y yo no tengo que meterme en esa declaración y obviamente, digamos, dando a entender de que realmente eso no podía tener ningún tipo de efecto en el futuro. Resistir la tentación de hacer solamente esto era muy grande y, por tanto, yo creo que aquí hay la explicación básica de por qué el Tribunal Constitucional no se conforma con esa posibilidad y con dar una explicación de ese tipo, incluso no entrar en el fondo de la impugnación, que es lo que se le había declarado inadmisible la impugnación, que es lo que se le había pedido desde el Parlamento, y intenta construir un argumentario para poder, en definitiva, también poder pronunciarse sobre el contenido de la resolución y especialmente sobre este punto primero, que en realidad es el único que es objeto de declaración de inconstitucionalidad y nulidad, no en cambio el resto de la resolución, porque el tribunal entiende que puede ser compatible con la Constitución. El punto clave, el punto neurálgico de esa decisión parlamentaria era el punto 1, esa declaración enfática a favor de la soberanía del pueblo catalán en lo político y en lo jurídico, porque realmente la resolución precisamente no era nada ambigua en ese punto, era muy clara. ¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional? Nos dice varias cosas y no siempre hay coherencia en ellas, porque aquí también se nota, creo yo, una discusión interna, o sea, yo al menos he creído apreciar una cierta discusión interna y a veces cuando hay esas discusiones internas y se busca un consenso dentro de un tribunal, se resiente la propia argumentación de la sentencia. Yo creo que el caso de la sentencia 42-2014 es bastante tributaria de una situación de ese tipo.
El Tribunal Constitucional nos dice una cosa muy clara, que dice, si no hay acto jurídico, en la primera aproximación que hace al tema, dice no hay proceso constitucional. Por tanto, el elemento de la juridicidad está muy claro. Incluso nos recuerda una cosa, dice, ya hemos dicho, y cita varios precedentes, algunos autos concretamente, que el simple enunciado, por tanto, una declaración de voluntad parlamentaria de un propósito contrario a la Constitución, no legitima la intervención del Tribunal Constitucional, ¿no? Por tanto, diría, bueno, aquí realmente pues entraría en esa lógica que comentaba antes, es decir, bueno, por mucho que tú lo digas, si es político, tú lo dices, pero aquello tampoco se convierte en cierto y yo tampoco tengo que intervenir si aquello no produce ningún tipo de efecto jurídico. Nos dice esto. También nos dice que por la naturaleza de la función que ejerce el Parlamento, como resolución derivada de un procedimiento de impulso de la acción política de gobierno, es un acto esencialmente político. Y va en una línea como que debería llevar a quizá una conclusión de no admisión del recurso y nos dice, bueno, y es evidente que es un acto político porque del mismo no se desprenden efectos jurídicos que vinculen al gobierno o a los ciudadanos. Dice la resolución, concretamente dice una expresión creo que es interesante, dice la resolución no puede considerarse fuente de validez ni de legitimación de ninguna actuación del gobierno o de los ciudadanos. Por tanto, esto va mucho en la lógica de lo puramente político, porque realmente decir, bueno, de ahí no se puede deducir ningún efecto que condicione o que vincule de alguna manera al propio gobierno o a los ciudadanos. Sin embargo, después de esta primera parte, hay como un quiebro en ese planteamiento, porque yo diría que eso hubiera llevado a una conclusión de no haber apreciado digamos, contenido jurídico y, por tanto, no haber legitimado la intervención del tribunal y, en cambio, el tribunal coge otro camino, acto seguido, después de haber afirmado eso. Construye una doctrina en la que el tribunal viene a decir, en todo caso, hay que diferenciar, y esa es una diferenciación que a mí siempre me ha costado bastante ver, y lo continúo viendo, dice, en cuanto hablamos de efectos jurídicos, no necesariamente debemos relacionarlos con la vinculatoriedad de esos efectos. Dice, lo jurídico no se agota en lo vincular. Por tanto, hay aquí como una construcción de que lo jurídico no es necesariamente de vincular a nadie, también es jurídico algo que no vincule. A mí como jurista esto me cuesta un poco de entender. Yo creo que realmente cuando hablamos de un acto, de una norma, siempre, un acto jurídico, una norma, siempre le he visto pues con capacidad de establecer una relación, de cambiar las cosas, de generar obligaciones, de generar derechos, es decir, por tanto, de tener unas consecuencias. Pero bueno, el tribunal hace esta, entre comillas, artificiosa diferenciación, lo jurídico no se agota en lo vinculante y entonces dice, bueno, de aquí, claro, no hay vinculatoriedad porque antes lo acabo de decir, que tampoco de ahí se derivan ningunas obligaciones, pero de alguna forma eso no le quita el carácter jurídico. Y ahí tiene el encaje, el tribunal tiene la base para poder entrar en base, ese es el argumento, es decir, si hay efecto jurídico, aunque no sea vinculante, entonces yo ya puedo fiscalizar la decisión. Bueno, este es el punto que yo creo que es importante. Y ya le anuda dos consideraciones que lo refuerzan. En primer lugar, un argumento que el tribunal construye sobre la idea de que lo que se pueda decir en una resolución, aunque sea en principio meramente política, podría y eso lo relaciona con su posible efectividad o naturaleza jurídica, podría implicar o dar a entender un reconocimiento implícito de atribuciones superiores a las que dispone la institución que ha expresado esa voluntad. Tendrías 5 minutos. Vale. Bien, sí,
En todo caso, de acuerdo, gracias por el recordatorio. Sí, siempre controlo muy mal los tiempos. Pero bueno, básicamente estoy tratando lo que quería tratar. En primer lugar, bueno, decir esto que realmente, pues, como es un argumento como un poco preventivo, ¿no? Decir, bueno, realmente puede haber una apariencia de la resolución, se puede generar una apariencia de algo que convendría en todo caso aclarar. Es decir, no es bueno que haya esa apariencia porque alguien podría entender o se podría llegar a crear la imagen de que la persona que hace esa afirmación, si esa afirmación que es contraria a la Constitución no es corregida, puede entenderse que tiene un poder que realmente no tiene. Y además, el segundo argumento que utiliza es, y habla concretamente de esos términos, de que en la forma asertiva, y utiliza esa expresión, en que se formula esa declaración, realmente podría también deducirse que hay una necesidad o una cierta vinculación del gobierno, en todo caso, de llevar adelante y de cumplir esa resolución, porque luego este está sometido también a un control de cumplimiento, aunque sea político. Realmente son unos argumentos que yo creo que no son realmente muy, a mí como jurista, no estoy hablando ahora simplemente como jurista, no, no me convencen demasiado en tanto, digamos, a la forma de haber intentado construir una base suficiente como para que el Tribunal Constitucional pudiera entrar en ese tipo de decisión. Sin embargo, también hay que tener en cuenta una cosa, y por eso yo decía que nos encontrábamos en realidad ante una situación y una sentencia que tenía un alto contenido político y también lo tenía la resolución. Es decir, no estábamos, y este es el gran problema, creo yo, y con el que quería un poco acabar mi intervención. Realmente el problema quizás ha estado en que el Tribunal Constitucional se ha encontrado con un tipo de resolución y luego se encontraría más adelante con la resolución del proceso, la 1/11, que no eran resoluciones, digamos, parlamentarias normales. Realmente planteaban, digamos, un jaque directo a la propia Constitución y, por tanto, el Tribunal Constitucional tenía una situación muy delicada si realmente aquí aplicaba una doctrina puramente de acto político, como podía haber aplicado con mucha facilidad si se le hubiera impugnado una resolución, digamos, de una naturaleza muy distinta a la que se le planteaba aquí. Por tanto, yo creo que esta es un poco la explicación de por qué el Tribunal Constitucional entra y hace esa valoración y le da un contenido jurídico a un acto que es político, pero que está en realidad muy marcada por la naturaleza de la cuestión. Y eso suscita además, digamos, un problema añadido al que me referiré en esta parte final de mi intervención. En primer lugar, el hecho de que al construir una doctrina, aunque sea a partir de esa resolución, la plantea como una doctrina general, se está creando un precedente que afecta en realidad a todos los parlamentos y puede abrir, digamos, la veda, por decirlo así, a la intervención del Tribunal Constitucional sobre otras resoluciones. Yo creo que quizá el Tribunal Constitucional debería haberse, digamos, preocupado de haber dado a esa doctrina, de haber dicho que tenía, en todo caso, de haber intentado construirla como una doctrina de excepcionalidad, no tanto como una doctrina general que pueda luego ser utilizada para poder impugnar otras resoluciones que no tuvieran ese tipo de problema. En segundo lugar, y solamente esto lo quiero apuntar porque es un problema en realidad que ya va más allá de ahí, es el hecho de que habiendo entrado en ese ámbito, y habiendo abierto, digamos, o habiendo establecido una doctrina general no excepcional y no acotada a situaciones, digamos, muy concretas y especiales, luego, debido a lo que ha sucedido, a la continuidad del proceso en Cataluña, se han producido situaciones que también han acabado afectando o estableciendo, permitiendo que el tribunal establezca una doctrina sobre la actividad parlamentaria que creo que también en general es negativa si tampoco la convertimos si no la consideramos tampoco como excepcional y la generalizamos. Básicamente es cómo ha aplicado el deber de cumplimiento de las resoluciones del tribunal, llegando hasta el punto a veces de, incluso en el caso de Cataluña lo hemos sufrido,
directamente de prácticamente, digamos, aplicando este deber de cumplimiento a las propias funciones de las mesas, de la mesa o de las mesas de los parlamentos en cuanto a la posibilidad de admisión a trámite de las iniciativas legislativas. Eso nos llevaría a otro debate, pero realmente a partir de la sentencia de 2014 se abre todo un escenario al que contribuye después, eso es necesario decirlo, la actuación que hace el Parlamento de Cataluña cuando realmente ya establece su hoja de ruta hacia la independencia, que ha llevado, digamos, a el establecimiento de una doctrina del Tribunal Constitucional en materia interna de los parlamentos, que creo realmente que está sobredimensionada y que hubiera valido mucho la pena de haber hecho un esfuerzo para poder, digamos, diferenciar supuestos y no haber, digamos, dejado el tema abierto en un sentido tan general como realmente ha quedado ahora. Yo creo que este es un problema y, en definitiva, de esa doctrina quizá en el futuro se puedan ver afectadas varias instituciones parlamentarias que probablemente, si se hubiera tenido quizá un poco más de cuidado en la forma de abordar esa cuestión, podía haberse evitado. Y bien, y en ese punto creo que he agotado ya mi tiempo y daría por finalizada mi intervención.